Creo que el ganar es importante, ¿no? Y eso te da confianza, eso te da tiempo también y tema para enfocarte en que la realidad es que el funcionamiento no fue el que a lo mejor muchos esperábamos, pero está siendo efectivo y bueno, en este tipo de torneos necesitas eso, efectividad. Entonces, hoy a la selección yo veo... ¿Pero te deja tranquilo, Isra? sí, ¿Sí? sí, a mí sí. ¿Estás tranquilo como Los juega México? resultados. Pues por los resultados, Resultados, exactamente. Sí, está bien. ¿Sabes qué me deja tranquilo, Santi? El que veo un equipo ordenado a la defensiva. Defensivamente México está siendo Pero complicado. a pesar de eso, ayer tuvo dos Sí, situaciones sí. claras, una de Raúl y otra de Obed Vargas. Más que la de Corea, que fue que creo que la más clara del partido fue la de la Y mano. la de, La y la doble. de Quiñones, el y remate de Quiñones. y el remate de Quiñones de cabeza. Después Corea no te llegó. Y con respecto a Estados Unidos, no sé si vieron el segundo tiempo hoy con Australia. Bajó un poco. También bajó. Sufrió, ¿eh? Australia no es cualquier equipo, ¿eh? No, bueno. Todos caen. Pero Se volvió un juego ríspido. Sí, Corea. sí tiene, la propuesta de Estados Unidos sí puede ser un poco más distinta. atractiva que la de México. Pero hay momentos del juego que sufren. Pero también, todos ¿eh? sufren. O me Sí, vas a decir claro. que Francia no sufrió en el primer tiempo. Marruecos Argentina hoy. no sufrió en el primer tiempo. Sí, claro. Marruecos Lo hoy, que Russo, pasa- Marruecos hoy con por Escocia supuesto, también. por supuesto. Buenas pero, noches, pero Santi. nos llevas a lo mismo, perdón, nada más que esto. A todos nos terminó llevando lo mismo y todos queremos ganar. Primero te decimos ganar. Yo quiero ganar 8 partidos y después hablar de si juegue bien o mal. En este torneo. Bueno, por eso, en este momento estamos con México que ganaste 2. ¿Jugaste bien o jugaste mal ganando? No Es que juego llegamos mal. a ese punto. Sí, para no mí sí. podés jugar mal y ganar. Ah, ¿cómo no? No, podés jugar más o menos atractivo para tu gusto o para el mío. Pero mal no. No juego mal. Para mí no juego mal. A ver. Buenas noches, Santi, compañeros, la gente. Hola, Topo. En casa, hola, Russo. Es que a lo mejor más atractivo o más ofensivo es lo que todos nos hubiera gustado ver de nuestra selección. Pero yo creo que el Vasco sí planteó el partido defensivamente, anulando al equipo rival, y creo que era lo que necesitaba el equipo para esto. También jugar defensivamente es jugar bien, si es que así el Vasco lo Es que lo depende planteó. del gusto, depende del gusto. Sí, claro. Y Perdón creo que te que- interrumpa, depende del gusto de cada quien, ¿no? Porque también, ¿qué es jugar bien? Para vos puede ser jugar bien es de una manera y para otro es de otra. No, estoy claro respecto a sacar resultado. Pero si en 16avos, a ver, Ángel, voy a enfrentar a México. ¿Cuánto crees que preocupa hoy México a los rivales? Poco. Buenas noches a todos. Yo le doy mucho mérito a lo de salió el México. presidente. No. Salió el presidente. Ganó 2. Va a ganar el tercero y juega de local y no Pero preocupa. es que yo lo primero que Vale. voy a hacer es aplaudirle a México, de acuerdo a las exigencias. Porque luego pensamos que México nos puede dar más, y a lo mejor no nos puede dar más. Pero cuando ¿por qué se sos nombró tan a. pesimista? Cuando ¿Por se qué? nombró. No, es que no es pesimista. Sí, Cuando se es nombró a Javier pesimismo. Aguirre, sabíamos que este seguramente iba a ser el estilo de la selección mexicana. Lo dijimos muchas veces. ¿Y esperabas- Es un y esperabas equipo- que tuviera dos triunfos? No lo espero. Como también me Entonces- preocupa, a mí en lo personal me preocupa que se vaya por debajo del marcador y tenga que reaccionar y que tenga que apostar por ir más al frente. Pero siempre Que buscas no es- eso y nunca pasó. Que no es Siempre propones antes de los partidos y si va perdiendo 1-0, ¿qué hacemos? No, pero No sí, pasó. sí ha propuesto más con algunos otros técnicos que con Javier Aguirre. No hay más, pero bueno, la típica frase de jugamos Cuando dirigía como, Manolo, que paz jugamos como descanse, nunca cuando y dirigía Alonso, perdemos ya no como está. siempre. Yo prefiero quedarme con que México gane. Y me parece que hay que resaltar el esfuerzo. Ahora, yo estoy tratando de ubicarme y ver cuál es la realidad de la selección. En este momento no le han regalado nada. Trabajó bien. De acuerdo a lo que necesitaba hacer. Que si me gustó, por lapsos. No me gusta que México esté al final casi con la bendición. Y lo que también es extraño es ver a un Estados Unidos que siempre esperaba, contraatacaba, transiciones rápidas, y México era el que tenía la pelota y ofendía, porque hacías la comparación. Y México iba y tenía buena posición de pelota y era variadito y tenía mucho juego por los extremos. Hoy a mí en lo personal me parece que Estados Unidos en el tema físico de potencia, no digo que la selección mexicana no esté bien físicamente, pero en el tema de físico, en el tema de variantes, en los cambios, en muchas cosas está por encima. Pero fíjate cómo no cambia ha la sufrido per- Estados Unidos cómo para cam- estar donde cómo está. cambia la percepción, ¿no? Los rivales que enfrenta México no sirven para nada. Ajá, Ahora, los rivales que enfrenta Estados Unidos son los mejores del mundo. Sí. Espera. ¿Australia es mejor que Corea? No, pero... ¿Australia es mejor que Corea? No. Bueno, para mí sí. para Pero mí por no. eso, ahí vuelvo al tema que dice. de la percepción que tienen. Australia no es mejor que De Corea. cada uno. Bueno, para mí sí. Pero es la percepción de cada uno. Por eso te digo, siempre menospreciamos lo que hace México y Sí, alabamos Pero lo que hace Sudáfrica, Pero no es Sudáfrica era menos que Sí, Paraguay, sí, Chaco. Sí, mira, de los Sudáfrica era últimos- menos que Paraguay, de los al que últimos le 10 mete 4 a Estados Unidos. de los últimos 10 partidos a México le han convertido 2 goles.
Eso quiere decir que tiene una fortaleza México que a los rivales sí le va a preocupar, porque le va a costar hacerle goles. Pero Y ha enfrentado a selecciones buenas. Chaco, sobre todo en el Azteca, con la altura, con todo lo que significa, nadie va a querer jugar contra México. No, claro que no no. es que lo estoy poniendo como candidato a ser el campeón, porque no lo va a hacer. Las no lo condiciones. pongo a ir. Pero México en el Estadio Azteca ya demostró que se agranda. Y entonces te puede tocar, ponele, que juegue contra Ecuador. Sí, Ecuador está acostumbrado a jugar en la altura. Perfecto. Fuera de él no hay otro. Entonces ya empezás ganando. El público te juega a favor. Él decía ayer, yo lo dejaría a México jugando acá en Guadalajara por lo que sentiste de la vibra. En el Estadio Azteca es igual. Sí. Acá te llevan por delante. Y si va a haber otro partido más que ganen, va a ser lo mismo. No porque México sea una potencia al igual que Francia, Alemania, Argentina, España. No. Pero no le va a tocar ninguno de esos. Quiere decir que va a poder pelear. No, porque el camino está hecho, es un equipo de los locales. camino ha sido El camino más está hecho para flexible. beneficiar de buena manera. Hay que aprovecharlo. Te voy a contestar por qué, Russo. Es más difícil el camino Te de voy a México que el de contestar por qué. Argentina. Te voy a contestar por qué. No, te Porque pregunto, dijiste que México es es el cabeza fácil. de serie. Es el primer mundial en la historia de México que no tiene una selección por encima de ella. Ajá. Porque ha tenido que ir México a otros mundiales y no es cabeza de serie cuando no es local. Y ahí es cuando en el tercer partido Bien. o en el segundo partido te quedas fuera, como Claro. en la última Y ahora edición. estás diciendo que ahora los le checos son allanaron mejor. el camino. No, Fue lo que dijiste. No, te estoy diciendo que No, es un grupo. ahora no. Te estoy diciendo que es un grupo flexible. Sí. Lo dijo Javier Aguirre. Bárbaro. Y Javier en Aguirre lo 16avo dijo en una entrevista Y en con 16avo con que el- le va a tocar. con el burro. Algo accesible en los papeles porque es un tercer lugar. Entonces, y si probable. continúa, posiblemente probable. sea más o menos Pero lo ¿por mismo. qué tenemos que pensar así? Que sea más Porque débil, vos que sos sea más débil, negativo. que sea más débil. Yo No, te no estoy quiero siendo llevar a lo negativo. positivo. Yo lo que estoy, no, yo estoy disfrutando ahorita. el No, triunfo. no es verdad. No, Mírate pero la cara, como loco. sáquenle una foto. No, estoy Por feliz. Dios. Ayer estaba con la de México, lo vi con mucha gente y estaba Sí. encantado de la vida. Lo que sí digo es que cuando llegue el momento más serio, me puede generar Pero es alguna hoy el reflexión. momento, no es Eso el más, todo. dentro de tres Bueno, partidos. tenemos que Pero analizarlo. está mal. Ahora, No tenés yo que analizar, creo, porque no jugaste tu Hay que analizar. lo que pasa es que da esta sensación, y nosotros tenemos una ventaja cuando hablamos o opinamos de situaciones, circunstancias, porque las vivimos. Si no fue en un mundial, fue en una final, fue en una liguilla. Entendemos un poquito eso. La sensación que queda, y he hablado con gente que son amigos, que no son de fútbol, estábamos mirando el partido, que es a ver quién se equivoca menos en esta fase. Pero también es válido, es lo que decía Chaco, Por supuesto. a lo que le estamos dando valor nosotros hoy, es el resultado porque México lo necesita. Entonces, parecería que México juega con lo justito. Juega Y con lo empiezan, justo. No parece. pero empiezan, Juega con lo justo. empiezan las especulaciones. ¿Qué pasa si necesitamos ir ganando Gana. o a buscar el partido? O necesitamos ganar. Sí. O Si el juega rival con es lo más El fuerte. partido sale del 0-0. Eso ya va a No, pasar. claro. Pero ¿qué tiene Pero de malo México- decir que juega con lo Con lo justo no tiene nada de malo. No, no es tiene un nada de análisis que malo. tienen que hacer. Por eso hay que, cuando nosotros decimos que lo de México está bien, no es porque jugó brillante, porque la postura de México y Estados Unidos no las podemos comparar porque tiene Estados Unidos un plantel para ser un poco más agresivo, No, tal vez. por eso sí las o la podemos- idea. no, sí las podemos bueno, comparar. pero México se ha defendido bien y ha trabajado el partido. ¿Qué pasaría si viene otro tipo de selección? Bueno, ya ajustará el Vasco como ajustó en Pero el esta. fútbol es Pero defender fíjate- y atacar. fíjate que El fútbol es de defender y atacar, Claro, de eso sí, se claro. trata. Ayer- Yo pero- entiendo, pero si vas avanzando, perdón, Chaco, nada más rápido, si Mira, vas avanzando en esta y de fase- repente estás obligado a sacar el resultado, pues vas En a tener todos que estás hacer- obligado. Pero a ver, Está Ángel, bien. todos. En algún momento Sí, el pero Vasco está anteriormente- pensando en no equivocarse para no recibir un gol. Los pocos errores que se presentaron ante un rival que en algún momento te manejó la pelota, que te llegó sin ser tan claro en un par de cabezazos, eso es lo que tiene que ir ajustando en un partido que es de 0-0 y te lo voy a ganar con tu error. Pepe, Yo pero iba a tocar Dale, ese dale, tema. Chaco. La Si le percepción hubiera empatado Corea, cambia el de tema. ayer, segundo, vamos la con Chaco, percepción vamos de con ayer, Hernán. que los primeros 15 minutos yo veía que tiraban la línea adelante, ¿no? Y la verdad que sí te generaban peligro porque realmente eran rápidos, ¿no? Y la verdad que sí, la línea adelante y varias veces sí salieron bien que estaban en offside. Pero después la percepción que tenía es que México lo cerró al partido totalmente. Y eso se llama oficio. Chaco, Que no lo lastimaban. incluso el técnico cambia a sus claro. a sus extremos, a la gente por fuera los cambia de lado, buscando una variante, buscar el lado. el técnico de Corea. Corea, Que no les buscando ese tema de poder abrir. Ajá.
Pero yo iba ¿A qué a comentar apela algo. México? Yo iba a comentar algo. ¿A qué espérame. apela México para seguir avanzando? Déjame decirte esto. ¿A qué apela? Y Hace tu unos gol, meses, deja hace unos hablar. meses veíamos a Estados Unidos y veíamos a México, ¿no? Sí. ¿Alguien imaginaba que México y Estados Unidos iban a estar hoy líderes de grupo? No. ¿Sí? No. No, Sí, no. yo. Sí, ¿por qué Bueno, no? no. Yo dije que iba a ganar los 3 Yo México. estoy de acuerdo contigo, no. Previo Yo dije Previo al, que iba a ganar accesible. otro partido. previo al, dije. al Vos inicio del dijiste que iba a ganar mundial. Y grabado está. Y me Ah, dijeron, bueno. qué bárbaro. Bueno. Dije que los 3 los iba a ganar México. Yo no Que lo puedo busque creer, no producción. estuve. Lástima que no Lo estuve. juro por, Pero, a ver, lo juro y por- de- Y de Algo de Estados optimismo Unidos, de tu lado. lo juro y de por Estados ustedes, Unidos mis no compañeros. comentamos aquí que Andaba estaba mal. pasando por un mal momento, que el técnico incluso Incluso estaba, que no había estaba conexión con el exactamente, que técnico, no había también conexión con el técnico. se habló un tiempo. Hoy en un torneo muy corto, agarras ese chip con el técnico, con la afición, con tu gente y míralo, ¿dónde está? Pero Isra, Estados Entonces, Unidos ha sacado los puntos. hay que saber y ha jugar jugado estos bien. torneos. Cada Ha equipo jugado tiene una mejor al fortaleza. fútbol. Cada Hoy equipo no tiene una jugó bien el fortaleza. segundo tiempo. El primer Hoy la tiempo lo fortaleza de tenía México- resuelto, hombre. Lo vimos juntos el partido de Brasil, ¿verdad? Los últimos 20 minutos, Brasil no pasó la mitad de la cancha. Igual de cualquier ya sé, manera. Pero Contra Brasil no está Haití. jugando Pero bien. bueno, sí es algo que hay que analizarlo. Por ejemplo, Estados Unidos llega más que México, ¿no? Sí. A los rivales. Sí. Pero a Estados Unidos le llegan más que a México. También. ¿Me entendés? Claro. Entonces ahí es el análisis que tenemos que hacer. Pero Y no la le hicieron fortal- gol, Chaco, y Paraguay le hizo 1. O sea, lleva 6 goles. En la a historia de Estados México? Unidos no había pasado que en fase ¿Y a de México grupos le hicieron ganara gol? ¿Cuántos le 2. hicieron? No, por eso. Pero ¿por qué hace Estados Unidos 4 y 2 goles hoy? Porque genera y llega, intenta Y es lo que saca. estoy explicando Pero yo. pero también, no, Ángel. hoy díganme entonces si Estados Unidos gana el partido por un error del portero. Ángel, para Cruz Azul está viviendo uno de los mercados de transferencias más movidos de los últimos años. Y hay 3 situaciones que van a definir completamente cómo llega el equipo a la apertura 2026. Un jugador que ya se despidió de sus compañeros y que puede estar a días de salir a Europa. Un defensor argentino con pretendientes en 2 continentes y un futuro que nadie sabe cómo va a terminar. Y una comisión técnica que se está armando pieza por pieza, con nombres que la afición cementera conoce muy bien. Si eres seguidor de Cruz Azul, este video te importa. Déjanos tu like ahora mismo y cuéntanos en los comentarios si crees que Eric Lira debería quedarse o irse a Europa. Porque eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy. Quédate hasta el final porque la última información que vamos a dar es la que más va a impactar. Los planes del club para la próxima temporada. Vamos a empezar hablando de Eric Lira, porque es el tema más urgente que tiene Cruz Azul en este momento y el que más consecuencias puede tener para el proyecto deportivo del club. El mediocampista michoacano está siendo una de las grandes figuras de la Copa del Mundo de 2026. Con la selección mexicana, y eso ha encendido las alarmas en Europa de una manera que ya no tiene marcha atrás. En los 2 partidos que México ha jugado en el torneo, Eric Lira fue titular en los 2 y fue de los mejores jugadores del equipo en los 2. No es un rendimiento casual ni producto de un buen día. Es la confirmación de que estamos hablando de un volante de nivel internacional, con intensidad, con inteligencia táctica y con una capacidad de recuperación que muy pocos jugadores en el mundo tienen en su posición. Y los clubes europeos lo saben. El primero en reaccionar fue el Girona, que venía siguiendo a Lira incluso antes de que empezara el Mundial. El club español, que en los últimos años se consolidó como uno de los equipos más interesantes de la liga, ya tenía al jugador en su radar desde antes del torneo. Pero la irrupción de otros equipos interesados los obligó a moverse más rápido. Según información publicada por el diario AS, el Girona intensificó el monitoreo de Eric Lira durante la Copa del Mundo, lo cual deja claro que no estamos hablando de un seguimiento casual, sino de una intención real y concreta de incorporarlo a su plantilla. Eso es importante entenderlo bien. Hay una diferencia enorme entre un club que mira y un club que acelera porque tiene miedo de quedarse afuera. El Girona está en el segundo grupo. Pero el Girona no está solo en esta historia, y eso es lo que complica todavía más el panorama para Cruz Azul, el Real Betis, club histórico de la liga con base en Sevilla, también manifestó su interés en el mediocampista. Las informaciones que llegan desde España apuntan a que el club sevillano ve a Lira como un perfil ideal, en parte porque el jugador tiene una buena relación con Álvaro Fidalgo, el mediocampista español que pasó por Cruz Azul y que ya tiene experiencia en el fútbol europeo. Esa conexión no es menor, cuando un jugador llega a un vestuario nuevo y ya tiene un vínculo con alguien de adentro.
La adaptación es más rápida y el riesgo de la contratación baja considerablemente para el club que lo compra. Y eso pesa en las decisiones de los directores deportivos europeos. Y como si fuera poco, hay que agregar un tercer frente, la Première Ligue. El periodista Rubén Rodríguez confirmó que hay clubes ingleses siguiendo la situación de Eric Lira, impresionados por su intensidad y por su lectura del juego en el torneo. En este punto es donde la situación empieza a ponerse verdaderamente complicada para Cruz Azul, porque cuando hay interés de 3 ligas distintas sobre un mismo jugador durante un mundial, el precio sube, las negociaciones se aceleran y los tiempos se comprimen. Ahora viene la parte que más le importa a la afición cementera. ¿Qué pasa con el acuerdo entre Eric Lira y Cruz Azul? Según la información disponible, el mediocampista llegó a un entendimiento con la directiva del club antes de irse a la concentración de la selección mexicana. Ese acuerdo establece que, si llega una propuesta económica que convenza al club, las puertas están abiertas para que Lira dé el salto a Europa. Y el gesto más revelador de toda esta situación es que, antes de unirse al grupo de Javier Aguirre, Eric Lira ya se despidió de sus compañeros de equipo en la Noria, una despedida que todavía no es definitiva, porque no hay nada firmado, pero que habla con mucha claridad sobre la dirección en la que están yendo las cosas. Y en paralelo, Aguirre está evaluando darle descanso en el partido contra la República Checa, pensando en cuidarlo para la fase de 16avos de final. Eso también dice algo, el seleccionador lo considera pieza clave para lo que viene en el torneo y no quiere arriesgarlo innecesariamente. Hay algo en todo esto que vale la pena detenerse a pensar. Cuando un jugador se despide de sus compañeros antes de irse a un mundial, cuando su club ya tiene un acuerdo para facilitar su salida, y cuando 3 ligas europeas están moviendo fichas al mismo tiempo, eso no es un rumor de mercado, eso es una historia que ya tiene principio y que está buscando su final. Lo que Cruz Azul necesita resolver, con urgencia, es qué pasa después. Porque perder al cerebro del mediocampo sin tener una respuesta a la altura no es solo un problema deportivo, es una señal de planificación que la afición no va a perdonar fácilmente. Ya que hablamos de la posible salida de Eric Lira, ahora vamos a hablar de otra situación que también genera incertidumbre en la afición. Aunque por razones distintas, el futuro de Gonzalo Piovi, el defensor argentino, es uno de los nombres más mencionados en el mercado de transferencias del Cruz Azul. Y su caso es complejo porque hay varios factores que entran en juego al mismo tiempo, y ninguno está resuelto todavía. Lo primero que hay que tener claro es que Piovi tiene pretendientes reales. Clubes del fútbol argentino están siguiendo su situación con atención y desde la MLS también hay interés concreto. El Inter Miami aparece como uno de los candidatos más fuertes dentro de la liga norteamericana. El conjunto de Florida, que en los últimos años se convirtió en un destino atractivo para jugadores de alto nivel en América Latina, ve al defensor como una opción interesante para reforzar su línea defensiva. Sin embargo, y esto es fundamental subrayarlo, hasta el momento ningún club ha presentado una propuesta formal al Cruz Azul por la transferencia de Piovi. Todo sigue en el terreno del interés y el seguimiento, sin que haya números concretos sobre la mesa. Y en el fútbol, mientras no hay oferta formal, no hay negociación real. Desde la posición del Cruz Azul, la postura es clara y consistente. El club considera a Gonzalo Piovi un jugador importante para el esquema de Joel Wiki, y no está buscando activamente desprenderse de él. No es un jugador prescindible en los planes del técnico, y eso tiene peso a la hora de tomar cualquier decisión. Pero al mismo tiempo, la directiva no cierra la puerta a una venta si la propuesta económica justifica el movimiento. Cruz Azul escucha, pero solo se sienta a negociar en serio si los números son favorables para los intereses del club. Lo que también hay que tener en cuenta es que Cruz Azul ya está explorando alternativas en caso de que Piovi finalmente salga. El nombre que más gusta dentro de la Noria para reforzar la defensa es el de César Montes, quien viene mostrando un nivel muy sólido en el Lomotiv Moscú y que también está participando en la Copa del Mundo de 2026 con la selección mexicana. Sin embargo, las negociaciones por Montes solo podrían avanzar después de que termine el torneo. Lo que sí está claro es que hay un plan B, y eso habla bien de cómo está trabajando la directiva.
Y aquí es donde la situación de Piovi cobra una dimensión diferente. Un club que ya tiene identificado a su reemplazo no es un club que está desesperado por retener al jugador a cualquier costo, es un club que negocia desde una posición de fortaleza. Eso cambia completamente la dinámica si llega una oferta que convenza. El movimiento se hace de manera ordenada y con solución lista. Si no llega, Piovi se queda y Cruz Azul sigue siendo más fuerte en defensa. En cualquiera de los dos escenarios, la directiva parece tener el control de la situación, y eso en un mercado tan volátil como este, no es poca cosa. Cambiando de tema, pero dentro del mismo proceso de construcción que vive el club en este momento, precisamos hablar de los movimientos que está haciendo Cruz Azul para armar la comisión técnica de Joel Huic, porque no todo en el mercado de verano tiene que ver con jugadores. Hay un trabajo igualmente importante para rodear al técnico de personas de confianza, con experiencia y con conocimiento profundo del club. El primer nombre que hay que mencionar es el de Diego Bottaioli. El preparador físico está muy cerca de convertirse en el nuevo responsable del acondicionamiento físico del plantel principal del Cruz Azul. Bottaioli ya trabajó en el club durante la gestión de Martín Anselmi, lo que significa que no llega como un desconocido, conoce la cultura interna del equipo, entiende sus exigencias y ya construyó relaciones dentro de la Noria. Su llegada fue confirmada por el periodista Gerardo González, colaborador de Vamos Azul, y se espera que en los próximos días se haga oficial. Para Joel Huic, contar con alguien como Bottaioli a su lado representa una garantía importante en un área que es absolutamente crítica para el rendimiento del equipo a lo largo de toda una temporada. Pero Bottaioli no sería el único regreso de la era Anselmi. Desde la Noria también se maneja con fuerza la posibilidad de que Facundo Oreja se sume como auxiliar técnico del cuerpo de trabajo de Huic. Oreja es una figura que conoce bien el Cruz Azul, que entiende la filosofía de juego que se quiere implementar y que podría aportar experiencia táctica y continuidad a un proyecto que busca consolidarse como potencia en la Liga MX. Su contratación todavía no está confirmada de manera oficial, pero la tendencia apunta claramente en esa dirección. Vale la pena mirar este movimiento con perspectiva. Hay equipos que cada temporada reinventan su cuerpo técnico, incorporan nombres nuevos, cambian métodos y terminan perdiendo tiempo valioso en adaptaciones que no deberían existir. Cruz Azul está haciendo exactamente lo contrario, está recuperando personas que ya saben cómo funciona la Noria, que conocen a los jugadores y que comparten una forma de entender el fútbol. Esa decisión de apostar por la continuidad cultural del cuerpo técnico no genera titulares, pero en la cancha, con el tiempo, se nota. Aún sobre las llegadas al club, y esta es una que nadie tenía en el radar. Vamos a hablar de una contratación que sorprendió a todos, pero que dice mucho sobre cómo está pensando Cruz Azul hacia adelante. La incorporación de Nicolás Viconis como coordinador de desempeño mental del plantel principal. El ex arquero uruguayo llega a la Noria en un rol que no es el de jugador ni el de entrenador tradicional, sino el de especialista en el rendimiento psicológico de los futbolistas. Y eso, en el fútbol moderno, es una pieza tan importante como cualquier refuerzo de campo. La apuesta del Cruz Azul por el aspecto mental del juego no es una moda ni un gesto de marketing, es una decisión que tiene respaldo. En lo que está pasando en el fútbol de élite a nivel mundial, los equipos que trabajan sistemáticamente la cabeza de sus jugadores tienen una ventaja real en los momentos de mayor presión, que en el fútbol mexicano son precisamente los que definen los campeonatos. Viconis trabajará de la mano con Iván Alonso con el objetivo de construir un ambiente que le permita al plantel rendir al máximo cuando más importa. La elección de un ex arquero para este rol también tiene su lógica particular. Los porteros son, históricamente, los jugadores que más trabajan la dimensión mental dentro del fútbol profesional. Están solos bajo los tres palos, cada error se convierte directamente en un gol en contra. Y la presión psicológica que manejan partido a partido es única dentro del deporte. Esa experiencia como jugador, combinada con una formación específica en el área del rendimiento mental, convierte a Viconis en un perfil muy interesante para entender lo que un futbolista profesional siente y necesita en los momentos más exigentes de una temporada.
Cuando uno analiza esta contratación en el contexto de todo lo que está construyendo Cruz Azul, empieza a ver un patrón claro. No estamos hablando de un club que solo piensa en el once inicial y en el mercado de fichajes. Estamos hablando de una organización que está trabajando cada capa del rendimiento deportivo, la física con Botaioli, la táctica con Oreja y ahora la mental con Viconis. Eso es pensar en grande, y los resultados de ese tipo de inversiones no siempre se ven en la primera jornada, pero sí se sienten cuando el equipo tiene que ganar un partido decisivo en diciembre. Y para cerrar con el panorama completo de lo que está construyendo Cruz Azul, hay que hablar de la figura que une todo este proyecto, Joel Huick. El técnico fue confirmado por la directiva para dirigir al equipo principal por al menos 2 temporadas. Y esa continuidad es la base sobre la que se están tomando todas las decisiones que analizamos en este video. El periodista Carlos Córdoba informó que la directiva tiene plena confianza en el trabajo del entrenador, y que el objetivo es darle estabilidad y tiempo para desarrollar su propuesta de juego. En el fútbol mexicano, esa clase de respaldo institucional no siempre existe, y cuando existe, marca una diferencia enorme en cómo trabaja un cuerpo técnico. La afición del Cruz Azul tiene razones concretas para mirar el Apertura 2026 con optimismo. Hay un técnico confirmado, hay un cuerpo técnico que se está armando con criterio. Hay movimientos inteligentes en el mercado y hay un plan de contingencia para los escenarios más complicados. Lo que todavía falta resolver y que va a definir mucho de lo que viene es la situación de Eric Lira. Esa es la variable que nadie puede controlar del todo, porque depende de cuando llegue una oferta, de cuánto ofrezcan y de cómo responda el mercado europeo cuando termine el Mundial. 2 temporadas es un horizonte de tiempo que en el fútbol mexicano suena a lujo, porque la impaciencia suele ser la norma. Pero si Cruz Azul sostiene ese compromiso con Huichui, si le da el tiempo y las herramientas que está prometiendo, este proyecto tiene todas las condiciones para crecer de verdad. La pregunta que queda en el aire, la que ningún análisis puede responder todavía, es si la directiva va a mantener esa paciencia cuando lleguen los primeros resultados difíciles. Porque en ese momento, más que en cualquier otro, es donde se define si un proyecto es real o si solo fue un discurso de pretemporada. Y ahora te hacemos la pregunta directa, ¿crees que Cruz Azul puede afrontar bien el Apertura 2026 si Eric Lira se va a Europa, o la salida del mediocampista sería un golpe demasiado grande para el proyecto de Huichui? Cuéntanos en los comentarios, porque esta es una discusión que vale la pena tener. Y si este video te aportó información que no encontraste en otro lado, ese like nos ayuda a seguir trayéndote el análisis más completo de todo lo que pasa en Cruz Azul.